importancia de los límites, de las rutinas. Así que lo que vamos a hacer hoy día es hacer un no del último, sino del penúltimo webinar que hicimos sobre disciplina positiva, que es un tema muy, muy pequeño, que nos va a ayudar mucho en el tema de los límites, ¿no? Rutinas. Y estamos ligando en realidad esta importancia con dos aspectos muy importantes, ¿no? Con la prevención del bullying y la prevención del el abuso, ¿no? La prevención contra el abuso. Porque una de las cosas que nos brindan los límites, nos brindan las rutinas, tanto en casa como en el hogar, tiene que ver mucho con la autonomía y con la seguridad en sí mismo también, ¿no? Y eso ayudará a que podamos también prevenir bullying y abuso, ¿ya? Así que desde esa forma es que lo vamos a enfocar hoy día. Cualquier cosa, por favor, me van comentando o lo van escribiendo y encantada de contestarlos al final o si es algo del momento, pues puede contestar en el momento. Muy bien, vamos a recordar un poco lo que es disciplina positiva. Esto lo vamos a pasar relativamente rápido, solamente es que nos vamos a ubicar. ¿Ya? Y recordemos que la disciplina positiva es un modelo educativo. ¿No? Es un modelo educativo que se utiliza tanto en aula como se utiliza en la casa, ¿ya? Y que tiene la base en lo que es el respeto. Esto es importantísimo. El respeto a cada uno y el respeto a los demás y el respeto a uno mismo, ¿no? Es un modelo que salió del trabajo de dos psicólogos, Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, y básicamente en realidad tiene un enfoque muy, muy, muy adleriano, ¿ya? ¿Y qué hace? Enfocarnos en el respeto para que las personas, con los niños y niñas que crezcan, adolescentes, adultos, sean personas muy respetuosas, que tengan recursos y que realmente se puedan integrar a la sociedad de forma muy efectiva, que sean habilidosos, seguros, ¿no? Muy respetuosos de los demás. O sea, que sean adultos realmente de bien. Ese es en resumen, o en frase coloquial, lo que es la disciplina positiva, ¿no? La disciplina positiva, acuérdense que está basado en el respeto. Si se basa en el respeto, hay comunicación, hay amor, entendimiento y sobre todo hay empatía. Una de las cosas importantes que nosotros que tenemos creo que en la actualidad de asegurarnos, de tratar, de fomentar en los niños y niñas es el desarrollo de la empatía. Porque a veces si nos ponemos a pensar, es que en la actualidad no hay tanta empatía. Ah, es más, si nosotros pensamos, cuando se hacen bueno, eso es una idea mía específicamente, ¿no? No sé si todos lo piensen así, no está en un libro, pero cuando nosotros vamos en el tráfico y estamos entrando en un óvalo, hay mucho tráfico, y de pronto, simplemente cuando hay unas filas que doblan a la izquierda, hay cuatro líneas y todos los cuatro que están en horizontal quieren doblar a la izquierda y no les importa los de atrás. O el clásico atolladero que se hace cuando hay un tráfico terrible, ¿no? Cuando hay no sé, pues no funciona un semáforo o hay demasiada cantidad de autos, simplemente porque nadie deja pasar al otro. Espero que me esté dejando entender, no sé si lo pasan, pero en mi opinión eso es falta de empatía, porque están pensando solamente en sí mismos y no en los demás. Si pensaran en los demás, lo más probable es que si hubiera un atolladero, van pasando en forma continua. O por ejemplo, ¿no? Hay una calle cerrada, hay una sola línea y todos se quieren meter. Cuando lo empático sería pasa uno, después pasa el otro, pasa así, como en zigzag y va pasando. Entonces, creo en cosas muy sencillas, pero traumatizantes a veces, o estresantes como es el tráfico, nos podemos dar cuenta de que hay una falta de empatía en la sociedad, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas de este modelo educativo, que obviamente tiene que tener fallas también como todo, no todo es perfecto, ¿sí? Pero dentro de lo que es establecido hay aspectos extremadamente positivos comprobados. Uno de los aspectos es el desarrollo de la empatía que genera en realidad respeto. Y eso es lo que se basa en una de las sociedades más exitosas, ¿no? Ser respetuosas. Entonces,
Todo esto se genera comunicación, amor, entendimiento y respeto para disfrutar de relaciones familiares, ¿no? Y que se puedan entender, porque cada edad también tiene algo diferente, ¿no? Cada edad tiene algo diferente y los comportamientos son en realidad propios de cada edad. Y es importante que siempre veamos el tema como que es algo que puede suceder, son acciones, comportamientos de acuerdo a la edad que tenemos como padres que moldear. Los que son padres o madres tienen que moldear, tienen que guiar, ¿no? Pero de una forma bastante respetuosa. Es importante que el respeto y la colaboración no quiere decir que vamos a tener un control excesivo o una permisividad total, ¿ya? Porque tanto el control excesivo como la permisividad generan en realidad efectos negativos. Lo que tratamos de ubicar es el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Normas, rutinas, límites de acuerdo a la edad que se puede tener. Y esto quiere decir que debemos de tener un equilibrio entre amor y firmeza. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres y madres deben de ser firmes con los hijos, con sus hijos e hijas, sí. Tienen que tener normas claras, tienen que tener en cuenta muy claramente que son padres, que no son los amigos del alma de sus hijos con los cuales van a hacer travesuras juntos y cosas por el estilo. No, no necesariamente. Van a jugar, van a compartir, van a hacer todo con sus hijos, pero son sus padres y los padres son los responsables de guiar. Los padres son responsables de educar. Así que ese es su rol principal. Equilibrio entre firmeza y amor. El amor no debe de nunca de tomarse en juego o nunca debe de quedar al aire o no debe de jugarse con eso. Por ejemplo, a veces hay niños pequeñitos, sobre todo, no los mayores, ¿no? Que lo verbalizan, ¿no? A veces les da una sanción, por así decirlo, y él le dice, ya no me quieres, es que tú no me quieres, ¿no? No me quieres, y comienza, y entonces ahí en realidad esto sucede cuando son pequeñitos porque consideran que realmente, algunos dicen que le están manipulando, pero no, de verdad están sufriendo, o sea, sí se sienten mal. Entonces ahí la respuesta de los padres es te quiero, te adoro, te amo, como ustedes los traten. Y por eso tenemos que seguir con la norma, o por eso tienes que hacerlo, porque es parte de, ¿no? Por ejemplo, tiene que levantarse a cierta hora para ir al nido o a la escuela en sí, ¿no? No quiere, hay una etapa en la que no quieren lavarse los dientes, cosas por el estilo. Y si viene algo como, ay, no, yo quiero dormir, es que tú no me quieres, no, yo sí te quiero y te quiero muchísimo. Pero por eso también te tengo que levantar y te puedo ayudar para que vayas a tiempo a la escuela. Y espero haberme dejado entender con este punto. Recordemos que cuando hablamos de crianza, hablamos de equilibrio, de firmeza y amor. Ese equilibrio tiene que ser vital. Ahora, ¿cómo conectamos con nuestros hijos? Increíblemente conectamos cuando tenemos límites también, ¿no? Yo a veces veo con pacientes, sobre todo, o en familias, ¿no? Que algunas personas, algunos ya adolescentes sobre todo, responden a sus padres, ¿no? Cuando sus padres le dicen, pero ¿por qué has hecho esto? ¿O por qué te estás portando así? ¿O por qué por qué me faltas el respeto, ¿no? Y a veces los adolescentes les dicen cosas como, pero tú me has criado así, ¿no? O cuando dicen, pero ¿por qué exiges tanto? Porque quieren muchas compras o algo. Entonces, pero si tú siempre me has comprado, ¿no? Entonces, creo que esto nos da una idea de que esas alianzas de demasiado, no sé, demasiada sobreprotección, darles demasiado, no tener en cuenta a veces nuestras propias necesidades y solamente las de ellos, al final ni siquiera es reconocido, ¿no? Sino que al final podemos estar creando personas que consideran que se lo merecen todo y lo que pasa es que tienen que luchar también para ellos. Entonces, una de las formas de conectar y generar ese lazo padres e hijos tiene que ver también con los límites, ¿no? Los límites que les podamos poner, las obligaciones que deben de tener, ¿no? Las rutinas que tengamos en casa que les va a dar seguridad, ¿no? Y básicamente todo esto tiene que ver con un mensaje de amor, ¿no? El mensaje de amor es muy importante.
los límites son importantísimos para educar, ¿no? Entonces, estos límites en casa, en la escuela, normalmente deberían de ser muy alineados, ¿ya? Y en esto ustedes tienen que considerar también en el momento que eligen una escuela, un colegio para sus hijos e hijas. O sea, deben de tener en cuenta que el colegio también tiene que estar alineado con lo que ustedes consideran que es la crianza y creencias, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que en realidad esto no ha sido en espacios terapéuticos, sino en otros espacios que me ha pasado, que me han preguntado, ¿no? Y son personas que no son creyentes, por ejemplo, ¿no? No son creyentes, no creen en Dios, no creen, y tienen a sus hijos en un colegio católico. Eso es muy difícil, porque probablemente hayan dificultades, ¿no? Entonces, tienen a otra religión y están en un colegio católico, o son católicos y están en un colegio adventista, por ejemplo, o evangélico. Sinceramente no conozco muchos, pero esas discordancias es importante que facilitemos, ¿no? Entonces, cuando uno elige una escuela para los hijos e hijas, debe tener también equilibrio y debe tener concordancia en creencias, y creencias también que tienen que ver con los valores. Porque, ¿qué os sucede? La escuela va a ser realmente una continuación, ¿no? Es la continuación del hogar, pero no es lo más importante, eso es verdad. El mayor porcentaje lo tiene la casa, pero la escuela también debe ser una continuación y debemos de tener mucho cuidado con ello, ¿no? Si nosotros queremos criar chicos respetuosos, tenemos que conseguir que estén en una escuela donde sepamos que hay respeto. Hay mucho respeto, donde se les fomente el respeto, la empatía, ¿no? Pero también la innovación y la parte intelectual. O sea, tratar de elegir bien a dónde va a ir. Ahora, estos límites, como dice acá, eh, son importantes porque en realidad los van a ayudar a relacionarse de maneras muy seguras. Ahora, cuando uno les pone límites y también los límites tienen que ver con obligaciones, les está mandando el mensaje, decir, tú puedes hacerlo, ¿no? Tú puedes ser autónomo, por así decirlo. Pero los límites dentro del modelo de la disciplina positiva, recuerden que no es que nosotros les vamos a poner límites de forma arbitraria. Hay algunos que son obviamente que tenemos que colocarlos sí o sí, por ejemplo, eh, y no tenemos que negociar, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un edificio en el cual los departamentos tienen las ventanas bastante bajas, son bien grandes las ventanas y el murito es bastante bajo. Ya no hay niños pequeñitos, pero si hubiera un niño pequeñito de 2 años, 3 años, pues sabría que no debe de subirse a la ventana, no debe de estar haciendo esas cosas y se lo voy a poner sí o sí, tenga la malla o no tenga la malla. Aún teniendo la malla, mejor dicho, tenemos que enseñarle que no debe hacerlo, porque obviamente está muy chiquitito y ahí no tenemos que negociar, porque en realidad podría estar en riesgo su vida, entonces tienen que hacerlo. Espero dejarme entender con este ejemplo. Creo que es sencillo, pero después me dicen si me he dejado entender. ¿Sí? La mayoría de límites, la mayoría de reglas, las podemos negociar también con ellos. Y lo ideal sería que nos lo establezcamos como familia. Acuérdense que cuando hablamos de familia, hablamos de diferentes tipos de familias, ¿no? De un solo padre o madre, de dos padres, de abuelos, ¿no? De dos madres, de padre y madre, vive una familia que el rol de madre lo tiene la tía, etcétera. Las familias pueden ser diversas, ¿ya? Y las familias, perdón, y las familias tienen que comunicarse y con ellas poner límites. Ahora, ¿cómo podemos poner límites desde el respeto y la firmeza? Esto es importante. En primer lugar, tenemos que reflexionar. ¿Nuestros límites son claros? ¿Tienen consistencia? ¿No? Es decir, les estamos poniendo límites o reglas que de verdad para ellos es importante, o que lo están entendiendo, mejor dicho, o es de acuerdo a su edad. Esas cosas tenemos que tener en cuenta. ¿Es de acuerdo a su edad? ¿Es de acuerdo a su tiempo? ¿No? ¿Tienen sentido o es algo evidente?
¿Están preparados para ello? ¿Están preparados para esta norma? Los podemos establecer juntos, que es lo que les estaba diciendo. Es importantísimo que los límites se puedan establecer en familia, ¿no? Y también las normas. Es decir, eh, cuando ya tengamos claros, podríamos tener, voy a pasar acá, perdón, a una herramienta que es importante para fijar estos límites, que tiene que ver con las reuniones familiares. Y en las reuniones familiares, que no necesariamente tienen que ser todo el tiempo, todas las semanas o algo por el estilo, ¿ya? Sino cuando realmente se necesiten, hay que incluirlos a todos, hasta los hijos más pequeños, ¿no? En los cuales se van a discutir inclusive algunos problemas que pueden haber en casa y se pueden llegar a acuerdos y también especificando cómo nos sentimos ante ello, ¿no? Viendo el tema de la validación de emociones, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner límites bien sencillos aparentemente a los hijos e hijas, pero para ellos quizás no lo es tanto, ¿no? Y también podríamos aceptar o ver qué es lo que ellos están sintiendo, ¿no? Y validar esa emoción, así como ellos tendrían que validar nuestras emociones, ¿no? Una vez una mamá me preguntó, me dijo que a veces le gustaría decirles a sus hijos cómo se siente y que a veces inclusive se siente sola. Y yo le dije, me preguntó si se lo podía decir. Y esto es un poco controversial, pero en una reunión familiar en la que se esté hablando, por ejemplo, de ayudar en casa, de poner normas, reglas para la ayuda en casa, sí lo puede decir la mamá. Es depende de cómo lo diga, porque la mamá es un ser humano y si todo se está cargando, aunque tenga ayuda en casa, es una ayuda particular, por así decirlo, necesita decirlo, porque los hijos se dan cuenta que ella es un ser humano también. Y hay muchas cosas que ellos también podrían decir y que mamá lo puede aceptar, o papá lo puede aceptar, o el abuelo o la abuela. Entonces, la reunión familiar, recordemos que es algo importantísimo para quedar en acuerdos, qué cosa voy a hacer, qué cosa me puedo comprometer, ¿no? Cuando tenemos entonces las reuniones familiares van a ser mucho más fácil colocar estos límites. Y estos límites, acuérdense que deben de ser bien explicados. ¿Por qué pueden salir hasta cierta hora? ¿Por qué no pueden quedarse a dormir en casa de un amigo o una amiga? ¿Por qué tal cosa? ¿O por qué otro sí lo hace, pero en mi casa no? Aquí no, explicarlo también, ¿no? Explicarlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con límites que les podamos poner o normas que les podamos poner, deberían de ser explicados cuando el niño no lo entiende o cuando sale el típico, ay, pero sí, mi amigo sí puede o ella no tiene que hacer eso, ¿no? Explicar por qué en esta casa sí se tiene que hacer. Explicar por qué. Porque si no se explica el por qué, quedamos en algo así como porque esta es mi casa, o soy yo tu mamá, yo soy tu papá, y es lo que tiene que ser. Si estamos hablando de comunicación y respeto, esa no sería la mejor respuesta. La mejor respuesta sería explicar el por qué, ¿sí? Y si el porqué de una norma es algo que consideramos que los niños no deben de estar al tanto al 100%, pues hay formas también de comunicar, ¿no? Sin que lleguemos a explicar algo que consideramos que para ser muy chicos no deberían de saber. Utilizan mucho la empatía y sobre todo tratar de negociar mientras más van los chicos creciendo, más se puede negociar, ¿ya? Siempre y cuando esto se haya establecido desde un inicio. Recordemos que para poner límites tenemos que eh, ser como, o sea, comportarnos, mejor dicho, y mostrar comportamientos que estamos solicitando, que estamos realmente implementando. Es decir, ser ejemplos. Por ejemplo, dos hermanos, dos hermanas, un hermano, una hermana, etcétera, dos, tres, que suelen pelear y llegamos nosotros y decimos, no se pelea en esta casa, no, ustedes son hermanos, no se van a pelear, eso, lo otro, no se gritan, etc., lo que podríamos decir. Y de pronto más tarde me ven gritar con mi hermana. Es un ejemplo, no es algo que suceda, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, si no tenemos
en cuenta que lo que estamos solicitando nosotros también debemos de brindar, o sea, ser ejemplos de, pues no necesariamente vamos a tener una buena respuesta, ¿no? Y hay algo importante también para los límites. Aceptar que algunos límites pueden causar cierto enojo en los chicos, pero aceptar que se sienten así, pero explicar al mismo tiempo el por qué, ¿sí? Vuelvo a repetir esto porque esto es importantísimo para que ellos estén totalmente identificados o cercanos, tienen que saber el por qué están los límites. Otro de los puntos importantes que teníamos que repasar en realidad en lo que es disciplina positiva son las 3 R. Los padres también se pueden equivocar, ¿no? Por ejemplo, si hay un error, es reconocer que uno se equivocó, disculparse, que tiene que ver con reconciliar, y obviamente resolver buscando alternativas a lo que está sucediendo. Bueno, de todas maneras quería pasar esta parte de disciplina y límites porque si bien ya hemos tenido un webinar específico de disciplina positiva, creo que para los nuevos que no han estado en ese webinar los puede situar un poco del porqué de las cosas que estamos conversando hoy día. Teniendo esto en cuenta, vamos a ir específicamente a las rutinas. Las rutinas, tanto en la escuela como en el colegio, deben de darse de forma muy exacta, porque las rutinas preparan a los niños para ser adolescentes, adultos, ¿no? De forma positiva. Es decir, todo lo que sean hábitos, todo lo que generamos de chicos nos va a generar valores, nos va a generar estructura, nos va a generar una forma de enfrentar la vida, ¿no es cierto? Entonces, normalmente hay diferentes tipos de rutinas, ¿no? Pero ¿cuáles son las rutinas como más comunes que sí deben haber? Por ejemplo, la limpieza personal, ¿no? Eso es básico. Te levantas y lo primero que haces es lavarte los dientes. En algunos hogares y sobre todo cuando ya están más grandes, no necesariamente son bebitos, porque bebitos no tiene que suceder así. O sea, yo les digo bebés hasta los 3 años, niño de primera infancia. Pero, por ejemplo, el bañarse en las mañanas, ¿no? Algunas veces por comodidad los niños y niñas se bañan en las noches porque en las mañanas es mucho más difícil, es más fuerte, pero en realidad tienen un tiempo, un horario. Inclusive cuando son bebés también pueden tener el horario. Pero eso del lavarse los dientes, bañarse en la mañana y todo es muy clásico de los niños ya más grandes hasta adolescentes, obviamente los adultos. Esos horarios de limpieza, esas formas, eso que tiene que ver, es una rutina que los ayuda y hace también que tengan un crecimiento efectivo, ¿no? Un crecimiento sano, mejor dicho. Si no se lavan los dientes todos los días, en la cantidad de horas, en cantidad de tiempo necesario, etcétera, pues van a tener caries, etcétera. Entonces, eso les vamos a dar normas, les vamos a dar una rutina que los va a ayudar en su crecimiento. Otra de las rutinas que deben haber son los temas de limpieza del hogar. Y en este, que puede ser limpieza X o la limpieza de los trastes, de las cosas que comen y todo. Y en esto quiero ser muy exacta. Eh, así me digan que tienen ayuda en casa y que hay alguien que prepara las cosas, limpia, lava, etcétera. Los niños tienen que tener, niños, niñas, adolescentes, tienen que tener obligaciones. Lo que ensucian lo lavan, lo que desordenan lo arreglan. ¿No? Y tienen que tener también algunos horarios específicos para hacerlo. Esto les genera empatía y saben el verdadero eh, esfuerzo que toman, ¿ya? Y esto los ayuda a ser más respetuosos con todas las personas. Rutinas de alimentos, rutinas para hacer sus trabajos, las tareas, los horarios son importantes. Pero ojo, hay que tener en cuenta los horarios también, dependiendo del estilo de los niños, de cómo se activan. Los niños y niñas también, al igual que los adultos, se activan en diferentes horarios. Hay personas que durante la mañana, por ejemplo, son muy, muy lúcidos. Otros son más lúcidos en la tarde, ¿no? Y esos son los clásicos dormilones, que quieren dormir un montón, pero que son las 10 de la noche y quieren seguir despiertos. Otros se despiertan tempranito y a las 10 de la noche obviamente están en medianoche, o sea, ya están durmiendo, ¿no? Pero es que se activan de forma distinta y también nos pasa a los adultos. Entonces tenemos que ver también cuáles son los horarios de dormir, porque si tienen una escuela
que van a las 7, tienen que estar saliendo de la casa a las 7 de la mañana, tenemos que asegurarnos que duerman por sus menos sus 8 horas. Y ahí ver en qué momento tienen que hacer sus tareas, ¿no? Lastimosamente no hay colegios que empiecen a las 11 de la mañana para los que se activan después, y sería medio inmanejable, pero sí podríamos ponerle ciertas rutinas de trabajo de acuerdo a su estilo, ¿no? Por ejemplo, uno de sus hijos puede estar en la tarde, ya no, vemos que ya no tiene tanta energía, entonces llega de la escuela y de inmediato hace sus tareas. Quizás el otro pueda hacer otras cosas y más tarde hacer las tareas, o sea, teniendo consideración, y por eso es importante también que en la reunión familiar puedan fijar estos límites. Las rutinas, acuérdense, es importantísimo. Y les vuelvo a recordar la lámina que había antes y que se está poniendo acá. Este enfoque no incluye control excesivo ni permisividad, ¿no? Hay respeto mutuo, colaboración. Eso es lo importante. Y teniendo esto en consideración, entonces, por eso es que consideramos que los límites, el poner rutinas a los chicos, tanto en la escuela como en el colegio, puede generar también un excelente escudo contra el bullying. ¿Por qué? Porque si les estamos enseñando a ser empáticos, ¿no? Vamos a también minimizar el riesgo de que no sean empáticos con otra persona. Volviendo a las rutinas que les decía, ¿no? A veces me ha pasado que me dicen, bueno, pero es que en casa tenemos a alguien que hace todo, ¿no? Porque todos estamos ocupados. Oh, ok, perfecto, si lo puedes hacer, genial, pero eso no quiere decir que ellos no tengan que tener consideración, que ellos no tengan que tener obligaciones, porque eso hará que también respeten mucho más y valoren el trabajo que se está haciendo. Eso les generará empatía. Y la empatía, como les digo, podrá generar una especie de escudo para prevenir el bullying, ¿no? Recordemos que el bullying, no quiero pasarme tiempo, creo que estoy hablando mucho, pero bueno, el bullying, que es una palabra que nace en realidad hace relativamente pocos años, no es algo que haya aparecido recién, ¿no? Acoso, agresividad, ha habido siempre, ¿no? Pero sabemos que en la actualidad se hace más visible o es más fuerte, ¿no? Qué es lo que consideramos de bullying? Acoso escolar, como hostigamiento, ¿no? La intimidación que puede haber, maltrato entre pares, entre niños, violencia de pares, violencia entre iguales, ¿no? Todo lo que es una conducta de agresión física, psicológica, moral, de todo estilo, que tenga que ver con poder, ya de forma reiterada, estamos hablando de bullying. Y si nosotros, a ver, hacemos a los chicos más seguros de sí mismos, probablemente logremos que puedan responder de forma más positiva y protegiéndose ante una situación de bullying. Al igual que podríamos hacer que haya menos buleadores, como por así decirlo, porque habrían más empáticos, habría más empatía y se darían cuenta que el otro puede estar sufriendo cuando le hacen este tipo de cosas. Por eso es importante las reuniones de enfoque, el enfoque totalmente respetuoso y comunicativo, ¿no? Algunos aspectos importantes del bullying es que esto va a incluir desde la prepotencia y arrogancia, como dice, hasta un abuso totalmente físico, ¿no? Pasando inclusive por la marginación o la exclusión social. El hecho de no hacer que un niño o una niña sea partícipe de una reunión de pares, ¿no? Que los niños, por ejemplo, no quieren que este niño venga a jugar con ellos y que los ayude, eso es bullying. Eso también es bullying, lo están excluyendo. Imagínense si todos generaran más empatía, probablemente dirían, a mí no me gustaría que esto suceda, ¿no? Entonces, eso es importante. Voy a ir pasando un poquito, porque ya se me está yendo el tiempo. Y aquí ya vamos entrando también a los tipos de abuso, ¿no? Miren, de acuerdo a la estadística del Minedu, hasta agosto de 2022, no conseguí las últimas, el 36%, el 20% es bullying psicológico, palabras, conductas, minimización. El 36% del bullying es sexual, tocamientos y abusos. Por eso es que también estamos a hablar un poquito de lo que es la prevención del abuso. Y un 45% el físico, golpes de cualquier tipo, ¿no? Claro,
somos conscientes que el bullying físico es lo que más vamos a ver cuando hay violencia, pero no necesariamente eso es todo lo que hay, ¿no? Creo que el bullying psicológico es muy difícil a veces de encontrar, mejor dicho, no de encontrarlo, sino de detectarlo, ¿no? Y para eso las maestras, los maestros, en realidad de toda escuela, están capacitados para ello, ¿no? Para detectarlo. Ahora, seamos realistas. Hay escuelas que tienen 40, 50 alumnos por sesión. Yo admiro a esos profesores y profesoras que pueden con 40 o 50 niños, porque en teoría no sé cómo pueden, o sea, cómo podrían llegar a tal cantidad, ¿no? Cuando las aulas son de 20, 25, obviamente son mucho más manejables, y ahí sí los maestros y maestras los conocen a la perfección, pero si son enormes, es muy difícil, ¿no? Y es cuando menos se dan cuenta. Se, se podrían dar más cuenta del aspecto físico, pero no necesariamente del psicológico, y del bullying sexual tampoco, porque los niños, este punto, si normalmente no denuncian, por así decirlo, no dicen que les está pasando esto, menos es el que menos hablan es del aspecto sexual. Entonces, el bullying hay en cantidad industrial, y considero que este enfoque que les estoy hablando, basado en el respeto, en la comunicación, en la empatía, es un enfoque que puede ayudarnos muchísimo para que esto pueda eh, ser menor, ¿no? Ser más pequeño. Creo que siempre va a haber, o siempre ha habido, pero podría disminuir. Recuerden que los límites están también para enseñarles que no todo se puede hacer, ¿no? Recordemos esa frase, ¿no? Tus derechos terminan cuando empiezan los derechos del prójimo. Y es así. Por eso es que también los límites están para eso. Pueden lograr lo que deseen, lograr, tener logros. Si quieres ser astronauta, probablemente se lo puede hacer. Si se empeña, no les podemos cortar las alas en nada que tenga que ver con logros, con sueños, pero sí podemos ponerles límites muy claros que sepan que existe el respeto y que la empatía debemos desarrollarla para que sean respetuosos con los demás, ¿ya? Y evitemos esto. Ahora, un niño que está acostumbrado, una niña que está acostumbrada a reuniones familiares, a hablar con sus padres, a validar emociones, a decir cómo se siente, a negociar sobre sus límites, está más preparada para enfrentar, más preparado para enfrentar los diferentes abusos que existen. En la actualidad hablamos mucho, no estaba en esa estadística, pero del cyber, ¿no? Del ciberacoso, que no tengo una estadística específica, la busqué, pero no la he encontrado, pero que es más difícil de detectar y existe. Y también van a estar, y voy a avanzar un poquito, preparados para lo que es la prevención contra el abuso sexual. Porque a cualquier signo, cualquier cosa que sucede, el niño o la niña va a tener más seguridad de hablar. Recordemos que cualquier tipo de abuso genera en los niños y niñas, y en cualquier persona también, obviamente, mucho dolor. Pero los niños y niñas van a generar una vergüenza grande, algunos se sienten culpables y no saben que pueden conversar, no pueden decir. Esa es la importancia de generar mucha comunicación con nuestros hijos. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no? el bullying y todo? Tenemos que saber por qué, ellos tienen que saber por qué tenemos siempre derechos y deberes y cuáles son sus derechos como niños y niñas, ¿no? Dejar claro qué conductas son permitidas y qué no. Comunicación 100%, promover las relaciones igualitarias, no hay abusos entre uno u otro, ¿no? Somos iguales, hombres y mujeres, en nuestros derechos y nuestros deberes. Hicimos el último webinar fue sobre igualdad de género, acuérdense. Dejar claro que denunciar no es ser cobarde, al contrario, es ser valiente. Entonces, y sobre todo, hablar que pueden enfrentarse a situaciones de acoso, ¿ya? Y que están ustedes para que los puedan escuchar. Finalmente, prevención contra el abuso sexual específico, es que vamos a delimitar qué es abuso sexual, ¿no? Exhibir genitales, y hay varios casos.
¿no? Observarlos cuando se están vistiendo, niños o niñas cuando se están vistiendo o desvistiendo cuando están en el baño, etc. Eso es un abuso, el observarlos también. Tocar, besar, acariciar con fines sexuales a niños, niños o adolescentes. Y aparentemente cuando no son sexuales también. A veces hay que decir, no, el cuerpo es sagrado, no a veces siempre, el cuerpo es sagrado, cada parte de nuestro cuerpo es sagrado y nadie lo puede vulnerar, nadie lo puede tocar, ¿no? Eh, quería, no sé si ustedes vieron esta noticia del Dalai Lama con esta criaturita, este niño, que lo besó en la boca, sacó la lengua y le dijo que chupe su lengua. Y fue un escándalo, ¿no? Dicen que, bueno, que para ellos no hay, que no ha sido con maldad, etcétera. Hablemos de diferentes culturas, pero esto es abuso. Y si no se lo decimos a los niños, van a pensar que es normal. Tenemos que hablarlo. Nadie le puede decir a un niño que mejor dicho, besarlo en la boca y decirle que chupe su lengua. ¿Cómo va a decir eso? Eso es abuso. Entonces, esas cosas debemos de compartirlas y decirlas. Tu cuerpo, tienes partes íntimas, si alguien te agarra el brazo, esto, hay formas de agarrar, ¿no? Hay gente que les quiere pegar, etcétera. Nadie tiene por qué tocarte si es que tú no lo deseas, ¿no? Entonces, tampoco es que te van a estar jaloneando. Pero bueno, sobre todo, tener muy claro que todo lo que ellos los haga sentir tan incómodos, porque siempre les van a hacer sentir incómodos, no está permitido. Nadie les puede decir que nadie los puede besar cuando no desean. Nadie les puede tocar partes que no desean ser tocadas, obviamente. Nadie puede avanzar realmente porque es abuso, ¿no? Por ejemplo, hay un caso ahorita que acabo de ver, ¿no? De la selección de fútbol femenino español, que el director técnico, el entrenador, ¿no? Besó a una de las jugadoras contra su voluntad. Y él no se ha disculpado todavía. Eso es abuso. Está corriendo, al menos en Twitter ha salido demasiado, y es abuso. ¿Por qué es un abuso? ¿Por qué es abuso? Son adultos, pero hay ahí una relación de poder. Él es el entrenador, ella es la jugadora. ¿Sí? Entonces, si eso pasa en adultos, ¿cuántos casos vemos que realmente pasan en los niños, ¿no? Ahora, tener claro también que a veces hay madres y padres que no les dan ciertos permisos a sus hijos, por ejemplo, para irse de campamento, para irse a dormir a casa de otros lados, porque tienen temor de que puedan ser objeto de algún tipo de acoso. Y ese temor es válido, en realidad es válido, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, en realidad, con quién dejamos a los chicos, ¿ya? Importantísimo, entonces, comunicación, ¿no? Decirles qué es lo que está permitido y qué no. Entonces, lo que está permitido puede ser que pueden jugar. Por ejemplo, no sé, en mi época jugábamos policías y ladrones, y ahí te topaban, te chapaban, ¿no? Como decían, te chapo. Pero nadie te puede tocar golpeando o de una forma que no es apropiada, ¿no? Entonces, creo que esto era importante que lo tengamos en cuenta. Ya sé que me estoy excediendo un poquito de tiempo, pero recuerden que el prevenir tiene que ver también con fomentar seguridad en sí mismos, a enseñarles a decir que no. Por eso es tan importante el límite, tan importante en las reuniones familiares donde se dicen cómo ellos decir que no, el conocer también que tenemos partes que son más sensibles que otras, por así decirlo, ¿ya? Una comunicación siempre continua entre padres e hijos, especificar que los secretos no son buenos, ¿ya? Que hay tipos y tipos de secretos, por ejemplo. Los secretos por algo positivo podría pasar. ¿Cuándo? Es el Día de la Madre y todos están haciéndole una sorpresa. No, el secreto es no le vamos a decir nada porque es una sorpresa, pero es algo positivo. Pero aún así, tenemos que explicar muy bien esto de los secretos, porque en realidad a veces entra el abusador diciéndole, esto es un secreto. Y bueno,
También hay otro tipo, otras formas, ¿no? De decir que les van a hacer daño a sus padres, etcétera. Pero eso del secreto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Los secretos no son buenos. Tienen que tener en cuenta sus derechos y como niños, sus deberes, y siempre tienen que estar en supervisión. Ustedes tienen que supervisar qué están haciendo, ¿no? Porque son sus padres y madres. Y tienen el deber, no es solamente el derecho, tienen el deber de supervisar de lo que están, qué es lo que están haciendo, con quién están hablando. Sobre todo si tienen línea abierta en las computadoras, si están hablando con alguien de su edad o no. ¿Ok? Muy bien, creo que ahí quedamos, ya estaba excediéndome de tiempo. Espero que haya sido útil. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran que podamos contestar.